El futuro no se arma solo, se arma pieza por pieza. Con un plan voluntario de pensión podés asegurarte más ingresos en tu jubilación, porque tener tu pensión te ayuda a armar todo lo que soñás en tu retiro, y que además te permite exonerar el impuesto de la renta y cargas sociales hasta en un 10% del salario bruto, o el 10% del ingreso bruto anual si sos trabajador independiente. Lo mejor es que ahorrás, y mes a mes tu monto se hace más grande, y todo esto desde 5,000 colones o $50 al mes. Abrilo hoy mismo. Venga a la feria más exclusiva del sector inmobiliario, Expocasa 2025. Los proyectos inmobiliarios más reconocidos, las mejores opciones de financiamiento y todo lo que necesita para la casa de sus sueños. Expocasa, del 16 al 19 de octubre en Centro Eventos Printea, Parque Viva, entrada gratuita. Saludos querida audiencia, mi nombre es Irene Rodríguez Salas y soy periodista de La Nación. Y aquí voy a estar con ustedes para guiarlos a través de un tema que es trascendental en la vida de todo costarricense, y es esa preparación para el retiro, la que a veces podemos creer que está más lejos de llegar a nuestras vidas, pero de todas formas, o siempre tenemos a alguien alrededor que está en ese proceso, o nosotros mismos no nos percatamos de que tenemos que prepararnos con mucha antelación. Y para esto tengo conmigo a todo un panel de expertos que nos van a acompañar a ver la importancia de esta preparación y cómo hacerla. En primer lugar, tengo a don Marco Vargas Aguilar, que es el gerente de BN Vital. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Irene, y complacido también con las compañeras y compañeros en este foro que nosotros consideramos sumamente importante en este momento, traerlo a discutir sobre ello y que ojalá pueda abrir posibilidades a muchas personas para prepararse muchísimo mejor para ese momento al que todos vamos a llegar. Y también que es un momento en el que cada vez hay más personas viviéndolo. Y sino que lo diga la siguiente invitada, quien es doña Milena Bolaños, que es la directora general del Hospital Nacional de Geriatría, quien cada vez recibe una población más grande. Bienvenida. Sí, muchísimas gracias por la invitación y efectivamente nuestro país pues obviamente hace gala de todo el proceso del sistema de salud, logrando aumentar la expectativa de vida de todos los costarricenses, pero evidentemente eso implica una serie de retos para toda la población para prepararse apropiadamente y lograr un envejecimiento saludable, porque de nada nos sirve llegar a edades, o sea, muy altas, ¿verdad?, sin la calidad de vida que todos queremos. Entonces tenemos que prepararnos apropiadamente para lograr vivir plenamente esa etapa de la vida que es la adultez mayor. Correcto, porque no es lo mismo llegar a cierta edad, sino llegar con calidad de vida y salud. Y por eso también tenemos a personas que nos van a decir cómo hacerlo. Tenemos también a Fabricio Chavarría, que es abogado de la Defensoría de los Habitantes, de la Dirección de Admisibilidad y Asuntos del Adulto Mayor. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Realmente para la Defensoría es importantísimo estar en foros de esta naturaleza. Nosotros tenemos una obligación de estar en todo el impacto de la promoción y la divulgación de los derechos, y los derechos y las obligaciones de las poblaciones adultos mayores, pues es importante divulgarlos, y este es un foro importantísimo para que nosotros podamos conversar de cada uno de los derechos y la importancia de que tienen los adultos mayores de conocer la participación que tienen dentro de la vida pública y la defensa de sus derechos como ciudadanos. Que es algo trascendental. Y finalmente tenemos a Diana Valverde Chacón del Colegio de Profesionales en Psicología, que tiene experiencia en la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos, SINCA. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación y muy complacida de estar con estos expertos en esta tarde. Realmente creo que el tema de vejez y envejecimiento es fundamental que lo podamos visualizar desde muchísimas aristas, ¿verdad? Porque lo hemos centrado solamente a la parte biológica y tenemos que verlo desde diferentes factores que acompañan el proceso de desarrollo de una persona adulta mayor. Entonces, creo que es fundamental el generar estos espacios para que la población pueda concientizar los cambios que tenemos que hacer en todas las etapas del desarrollo, no solamente en prepararnos ya estando grandes, ¿verdad? Sino qué podemos ir haciendo a lo largo de nuestra vida para enfrentarnos mejor cuando lleguemos a la adultez mayor. Y me voy a tomar de esas palabras con las que acaba de terminar Diana para hablar de la primera pregunta que nos trae aquí. Y es algo que ellos ya tocaron en diferentes momentos cuando saludaron, y es que no solo es una área la que impacta, porque este proceso hacia la adultez mayor
impacta nuestra salud física, nuestra salud mental y emocional, nuestras finanzas, nuestros derechos como personas. Entonces es ir viendo esto desde los diferentes ángulos y que cada uno de ustedes nos acompañe en esta primera pregunta, que se trata de lo que justamente acaba de decir doña Diana, esa preparación. Normalmente pensamos que nos tenemos que preparar ya cuando llegue el momento, veremos, y lo vemos como muy lejano. Incluso podemos estar a unos 10 años de llegar a la adultez mayor y lo seguimos viendo lejano. ¿A partir de cuándo deberíamos comenzar a prepararnos según sus diferentes expertices y qué ir haciendo? Comenzamos. Bueno, tal vez aquí voy a hacer una separación entre prepararse para la etapa de ser uno adulto mayor con la etapa de jubilarse o pensionarse, que son dos temas que puede ser que se junten, pero no necesariamente lo mismo, ¿verdad? Correcto. Hay un deseo intrínseco de toda persona trabajadora, es decir, yo quiero llegar a un momento en el cual pueda decir, a partir de ahora, no trabajo. Voy a disfrutar de la vida, voy a dedicarme a simplemente cosechar o vivir de lo que he cosechado durante toda mi vida laboral. Y eso no necesariamente tenemos que verlo como un elemento asociado a la persona, a ser persona adulta mayor. Coincide en el tiempo, pero hay que hacer esa separación. Y para esa preparación a la jubilación, es decir, al momento en el que yo digo hasta aquí trabajo y voy a dedicarme a solo para mí, definitivamente eso hay que hacerlo prácticamente desde que uno empieza a tener sus primeros ingresos. Y para ello hay un elemento antes, y es haber desarrollado el hábito del ahorro. Vamos a ver, como generaciones estamos viviendo un cambio, y no tenía yo que preocuparme de ahorrar para una pensión, porque ahí estaba el sistema social que me venía y me daba mi pensión al momento de mi jubilación, y con eso yo podía vivir tranquilo. Pero eso, por lo menos en Costa Rica, tenemos ya más de 25 a 30 años de que eso está como una lucecita roja que cada vez viene sonando más fuerte de, ojo, ese sistema social puede que ya no sea sostenible, porque es un sistema social creado bajo la lógica en el cual las personas que trabajan le financian la pensión a los que ya están jubilados. Y ese sistema funciona muy bien cuando hay personas suficientes trabajando versus las personas que están jubilados. Pero cuando estamos en un momento, en unos tiempos donde cada vez hay más personas jubiladas, que no solo llegan a jubilar, sino que van a durar más tiempo, y a la vez hay cada vez menos personas que nacen y se van incorporando a la fuerza laboral, y los que se incorporan bajo sistemas independientes, con trabajos en el extranjero, no necesariamente inmersos en la seguridad social de nuestro país. De hecho, hoy más del 50% de las personas que trabajan no están insertas en la seguridad social del país. Entonces, eso hace una carga muy pesada de sostener para quienes sí están insertos en la seguridad social, financiar las pensiones de quienes están jubilados. ¿Qué se puede hacer? Lo que este país hizo en el 2001, complementar este sistema con un sistema de ahorro para la jubilación, que es el régimen obligatorio de pensiones, y con una segunda parte que podríamos llamarlo complementaria, que es la parte voluntaria. Y ahí es donde el ahorro sí se convierte en un elemento que viene a no solo a complementar ese sistema de pensión, sino también a expandir las posibilidades de calidad de vida para todos nosotros. Pero ahorrar para la jubilación implica un cambio de paradigma, en el sentido de, no es lo mismo empezar a ahorrar cuando me faltan 5 años para jubilarme, que empezar a ahorrar cuando estoy empezando a trabajar. Tengo una hija que tiene 26 años, tengo un hijo que tiene 15 años, mi hijo con 15 años, de la mesada que nosotros le damos, si él saca 3.000, 3.500 colones mensual para su plan de pensión, posiblemente ni siquiera vaya a necesitar de la seguridad social en el país, porque está empezando muy antes. Eso hay que irlo inculcando
desde ahora. Si vamos posponiendo ello y empezamos a ahorrar cuando ya estamos cerca de la jubilación, va a ser muy difícil lograrlo hacer. Entonces, hay que prepararse prácticamente desde el inicio. Yo creo que nosotros los padres tenemos que inculcarlo también con nuestros hijos, incluso estando en etapa escolar o en etapa colegial, que ellos vayan aprendiendo el ahorro para diferentes propósitos, un viaje, estudios, lo que fuera, pero una de esas cajitas o uno de esos sobres tiene que ser la jubilación. Y la ventaja es que en esa cajita es donde menos dinero van a ingresar en ese momento, porque con poquito, como les queda toda la vida por delante, van a poder construir prácticamente un futuro muy promisorio. Aquí yo quería aprovechar esto que acabamos de escuchar, porque eso se puede aplicar no solo desde el punto de vista económico, sino desde todos los puntos de vista de la vida de una persona. Desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista de nuestra calidad y participación social, efectivamente tenemos que hacer un montón de actividades de prevención que tienen que empezar muy temprano. Incluso hace un rato cuando conversábamos, hablábamos que es en la preparación para el envejecimiento en todas sus fases, que implica la parte económica, por supuesto, pero que implica la parte física, la parte funcional, la parte psíquica, la parte incluso de las relaciones sociales y las redes de apoyo. Eso tenemos que empezar a cultivarlo desde la más tierna infancia. Porque evidentemente eso nos va a ayudar a, primero, cambiar la cultura que tenemos sobre el envejecimiento, para asumir que es una etapa de la vida que tiene sus pros y sus contras como todas, y que tenemos más bien que ver cómo lograr vivirla plenamente y disfrutarla para tener una buena calidad de vida en esa etapa. Y además nos va a permitir también prepararnos para lograr eso, para lograr lo que todos deseamos, que es un envejecimiento saludable. Llegar a los 80, 85 años en las mejores condiciones para poder vivir plenamente. Pero eso no podemos empezar a hacerlo a los 60 años. Eso tenemos que empezar a hacerlo desde más temprano, ¿verdad? Porque hay muchos elementos que van a influir en ese envejecimiento saludable. No es uno único. Y lamentablemente todo nuestro sistema, incluso el sistema de salud, ha estado demasiado enfocado en la parte biológica, en la parte física. Entonces pensamos en las enfermedades, en la diabetes, en la hipertensión arterial, que son importantísimas, por supuesto, y que hay que controlar. Pero especialmente en la etapa de siendo adulto mayor, hay otros elementos que van a incidir en una forma más importante en la calidad de vida de las personas adultas mayores. Y yo estoy segura que si le preguntamos a las personas adultas mayores, más que cantidad, ellos quieren calidad. ¿Verdad? Vivir sus años plenamente disfrutando de sus familias, pudiendo hacer lo que ellos quieren, como quieren hacerlo. Y para eso ocupamos entonces también visibilizar otras áreas como son la parte funcional, mantenernos moviéndonos, activos, ¿verdad? La parte psíquica, que es la parte de la tranquilidad, ¿verdad? De estar en una buena condición, tanto psíquica como emocional, cognitiva como emocional. Y la parte social, que es tener esas redes de apoyo que nos acompañen hasta el final de nuestros días. Y eso solo se cultiva desde el principio. No podemos pretender hacerlo al puro final. Y por eso es que los actores, para poder lograr eso, van más allá de un sistema de salud o de un sistema de pensiones. Estamos hablando de que los gobiernos locales, el Ministerio de Educación Pública, o sea, hay mucha gente que tiene que estar participando para poder lograr eso en nuestra sociedad. Estoy muy de acuerdo con lo que está comentando. Yo creo que el cambio es estructural, ¿verdad? Es un cambio que tiene que venir en todas las áreas y el trabajo interdisciplinario por eso es fundamental, ¿verdad? El poder entender que como seres humanos que somos seres integrales y que estamos formados por muchas aristas y que tenemos que atenderlas cada una de ellas. La parte financiera, estoy totalmente de acuerdo que desde niños tenemos que sentar esa base de generar el concepto del ahorro, de pensar, ¿verdad? Proyectarnos, porque si desde niños lo aprendemos, vamos a empezar a generar ese hábito que lo podemos mantener a lo largo de la vida.
el desarrollo de estrategias de salud para tener una vida saludable, promoción, ¿verdad? Que podemos hacerlo en diferentes niveles. La parte psíquica es fundamental, ¿verdad? Y conversábamos ahora la importancia del prepararnos, el entender que como seres humanos que somos, con nuestras ganancias, con nuestras pérdidas, a lo largo de toda la vida, porque en todas las etapas de la vida tenemos ganancias, tenemos pérdidas, pasan cosas buenas, pasan cosas que nos afectan. Si desde niños empezamos a desarrollar la habilidad para adaptarnos a las situaciones, a los cambios, a tener esa plasticidad cognitiva de que cuando pasa algo podamos desarrollarnos bien, podamos entender que podemos desarrollar habilidades para entender que el cambio es parte, ¿verdad? Porque que pasa mucho, por ejemplo, cuando llegamos a la jubilación, que pasa esto, ¿verdad? Que la gente tiene miedo, ¿verdad? Entonces el cambio se les hace sumamente complicado, pero si a lo largo de la vida hemos desarrollado estrategias que nos enseñan a aceptar el cambio, a dejar, ¿verdad? Entender que es parte propia de la vida, vamos a llegar a esa etapa con mayores habilidades para poder afrontarlo. Es fundamental el que podamos generar estrategias para regulación emocional, estrés, desde muy pequeños, ¿verdad? Entonces es un proceso que no se tiene que centrar bueno, cuando ya estoy a las puertas de la jubilación, tenemos que ir generando cambios estructurales desde niños. Hay mucha resistencia para entender la jubilación y yo creo que no debería ser natural, pero es normal, lamentablemente por los estigmas que hay en torno a la vejez y al envejecimiento. ¿Qué pensamos? Que cuando llegamos a la adultez mayor, las personas son una carga, ya no son productivas, entonces por supuesto que nadie quiere pensar en ese momento. Yo no quiero pensar en que ya no voy a ser productiva, yo no quiero pensar que voy a ser una carga, que no voy a tener la dependencia de poder movilizarme, ¿verdad? Entonces, si desde niños empezamos a oír que los adultos mayores son una carga, son dependencia, que los adultos mayores no pueden valerse por sí mismos, que no son productivos, pues obviamente yo voy a tener resistencia. Tenemos que hacer un cambio desde la mentalidad, cambiar estigmas, entender que el proceso de envejecimiento es como cualquier otro, con sus pérdidas y sus ganancias, ¿verdad? El apoyo también, esto que decía de las redes sociales, es fundamental, ¿verdad? Muchas veces en la parte de la vida laboral es la identidad para muchos, ¿verdad? Es lo que somos. Soy empresario, soy abogado, ¿verdad? A usted le preguntan en la vida, ¿y usted qué se dedica, verdad? Es lo primero que le preguntan a uno, porque esa es como la identidad de uno. Pero tenemos que empezar también desde jóvenes a entender que no solo somos eso. ¿Cuáles son nuestros intereses, nuestras pasiones? ¿A qué nos vamos a dedicar? Entonces, en función de eso, generar redes de apoyo fuera de nuestro ámbito laboral, ¿verdad? Eso nos va a ayudar también a que cuando lleguemos a la jubilación, veamos que hay muchas otras áreas en nuestra vida aparte del proceso laboral, ¿verdad? Que sí es importante, no podemos decir que no, pero tenemos que generar otras estrategias que nos permitan visualizarnos como un ser integral. Bueno, desde el punto de vista del derecho y de los derechos humanos y de protección de la población adulta mayor, pues creo que coincidimos en que es una etapa que hay que empezar a trabajar desde que somos niños, ¿verdad? Desde la niñez. Y desde la niñez es cuando tenemos que empezar con procesos educativos. Hay que hacer toda una cultura desde la educación para saber que vamos a ir dentro de este proceso de crecimiento hasta llegar a la persona adulta mayor, y dentro de ese proceso también pues está la parte individual, que es muy importante, pero está la parte social, que además se complementa con toda la participación, en nuestro caso en Estado de Derecho, que pues con instituciones públicas va fomentando la protección de los derechos en cada una de las etapas de la vida de la persona. Entonces, es muy importante, particularmente ahora, porque nos hemos centrado, y creo que como que de un pronto a otro empezamos a ver como que Costa Rica envejeció, Costa Rica tiene población adulta mayor que ya está haciendo presión en el sistema hospitalario, que estamos viendo que en el sistema bancario, ahora comentábamos, desde la Defensoría hicimos una investigación y preguntamos que cuál era la situación de bancarización de la vida de los adultos mayores en el sistema financiero. Prácticamente no había estadísticas a partir de los 65 años. Cuando empezamos a hablar de conceptos en el BID desde hace 10 años de economía plateada, entonces aparece como un concepto nuevo, uy, economía plateada, porque estamos teniendo adultos mayores que manejan cantidades importantes de dinero. Tenemos una población que eventualmente viene disfrutando de pensiones, que viene disfrutando de otros ingresos que tiene, y entonces, bueno, ¿qué hace esa gente con ese dinero? Bueno, ¿qué puede invertir? Todo esto tiene que ir, como les decía, a la par de una participación del Estado.
pero muchas veces creemos que ese estado es estático. Entonces, como que ya nada más hay una ley y esa ley debería de ser una protección específica. ¿Qué es lo que fomentamos mucho desde la Defensoría de los Habitantes? Que haya participación. Nosotros como instituciones, como Estado, nosotros debemos garantizar y escuchar primero a los adultos mayores, esa participación para ver cuáles son las necesidades, y esas necesidades van a ir cambiando. No es lo mismo, y lo conversábamos ahora, los adultos mayores de hace 15 años a los adultos mayores de ahora, y van a ser distintas las necesidades de los adultos mayores de dentro de 15 años. De hecho, para un crecimiento que vamos a tener en el 2043, 17% de la población va a ser adulta mayor. Y esa población adulta mayor con esas necesidades especiales requiere de que el Estado también tenga y garantice la protección de esos derechos. Y la única forma de proteger derechos es con una participación activa de la población. Y esa población debe estar con la capacitación suficiente para proteger sus derechos. Hoy estamos viendo niveles altísimos de violencia contra la población adulta mayor. ¿Y qué nos enteramos? Que muchas de estas poblaciones adultas mayores no conocen cuáles son sus derechos ni a dónde acudir para poder proteger sus derechos. Estamos teniendo niveles muy altos en niveles de pobreza. La pobreza extrema y la pobreza normal golpea específicamente o principalmente a los niños y a los adultos mayores. ¿Por qué? Porque son las únicas dos poblaciones que no tienen cómo garantizar otros ingresos para poder salir de la pobreza. ¿Y qué? Dependen entonces del Estado. Ahí es cuando tenemos que construir una sociedad, y ahora lo planteaban cuando hablaban del tema de la caja. Bueno, nuestro sistema de pensiones es un sistema solidario. Nuestro sistema de vida, a partir del artículo 50 de la Constitución Política, tenemos un país solidario que debemos ir garantizando los derechos de cada una de las personas, en este caso de la población adulta mayor. Tenemos una protección en la Constitución Política, tenemos una convención internacional que protege a los adultos mayores, tenemos una ley específica. Pero las leyes, y un día de estos oía un sacerdote que decía que en la vida, digamos, en la iglesia no podemos tener gente solamente con virtudes, necesitamos tener gente con acciones. Y eso es parte igual en el Estado. No podemos tener leyes muy lindas que vengan a decir que se van a proteger a los adultos mayores, que vamos a garantizar la protección de sus derechos, si no hay acciones concretas que vengan a través de, venimos diciendo mucho en la Defensoría que tenemos que tener evaluación de lo que está haciendo el Estado. Porque realmente se habla del presupuesto, hablamos de que bajó los niveles de pobreza extrema, que como les digo, golpea mucho a los adultos mayores, pero bueno, es que cuando hablamos de pobreza extrema estamos hablando de poblaciones que reciben, personas que reciben menos de 50,000 colones por mes. Bueno, esa es la sociedad que queremos, de personas que tengan que sobrevivir con 50,000 colones, ¿no? Hay una gran parte de nuestra población que hoy está sufriendo violaciones a sus derechos y que debemos garantizar. Entonces el trabajo tiene que ir, ¿qué vamos a hacer con la población que hoy es adulta mayor, que requiere? Y la otra parte es cómo prevenir. Y ya vimos las situaciones que están viviendo, que pueden vivir esa población adulta mayor. Bueno, empecemos a prevenirla desde que somos niños. Entonces, cuando preguntas, ¿desde cuándo? Desde antes, desde el momento mismo en que nace una persona, ya debemos garantizar que esa persona tenga y pueda ir envejeciendo con dignidad y con autonomía hasta que fallezca, no sabemos cuándo. Y qué importante nosotros también conocer esos derechos que tendremos cuando lleguemos a ser adultos mayores, para desde antes apropiarnos de ellos y saber cómo defenderlos cuando llegue esa etapa. Definitivamente. Ahora que los escuchaba hablar, voy tomando ideas de lo que todos ustedes han dicho, porque claro, por un lado, es un proceso que tiene sus retos, envejecer, sobre todo cuando se llega un momento en el que la jubilación usualmente puede llegar para algunas personas antes, para otras después, en este ciclo de la vida, pero se enfrenta con una etapa en donde hay cambios, hay necesidades que a veces también te obligan a utilizar los recursos de otra forma. Y hablando aquí de los recursos económicos y la importancia de esa pensión complementaria, nuestra idea, estamos de acuerdo que no es llegar a llenarle los lugares a doña Milena en el geriátrico, pero sí entonces saber también cómo ir invirtiendo ese dinero de una pensión para esas necesidades que van a ir aflorando en términos de salud, en términos de sentirnos más cómodos, porque bien puedo necesitar otro tipo de servicios que no necesitaba antes,
para mantener la funcionalidad que tenía en los 30, en los 40, en los 50. Entonces, si me pueden ir contando también de cómo ir tomando decisiones con los recursos que vamos teniendo económicos hacia nuestras diferentes partes, ¿verdad? Hacia la salud física, la salud mental, el ejercicio de nuestros derechos. Bueno, ahora estábamos viendo unas estadísticas del INEC, ¿verdad? Y casi el 36% de las personas mayores de 65 años requieren algún tipo de asistencia en su vida. Asistencia puede ser desde una andadera, un bastón, una silla para movilizarse, una persona que le ayude con ¿cómo se llama? Con los oficios de la casa, las labores del hogar, hasta ya propiamente cuidados del personal, o sea, cuidados personales, casi 36%. Y si ya nos vamos a lo que es atención o acompañamiento extremo, o sea, que ya prácticamente una dependencia, se acerca al 30% de las personas mayores de 65 años. Entonces, lo primero que uno tiene que tener conciencia es que por más sesgos que uno pueda tener, lo más probable es que el tiempo que vamos a vivir una vez que nos jubilemos es mucho más largo de lo que nosotros nos imaginemos. Va a ser casi que igual en algunos casos que la vida laboral. Entonces no es una ventanita de 5 años los que yo voy a estar jubilado. Voy a estar jubilado de 25 a 30 años, por lo menos. Y posiblemente las personas más jóvenes superen eso. Es una ventanota. Y en esa ventanota no hay un solo elemento. Es decir, no es lo mismo la calidad de vida o las necesidades que yo puedo tener a los 65, a los 70, que los que yo vaya a necesitar 75, 80, los que yo vaya a necesitar después de los 80 y los 85 años. Y hago ese énfasis al final de la cola porque ese es el principal sesgo que tienen las personas. Yo no voy a vivir más allá de los 80, yo seguro que voy a estar llegando yo a los 85, a los 90 años. Usted le pregunta a cualquier persona y no se imagina llegando a esa edad, pero hoy por hoy lo más probable es que sea así. Y si estamos empezando a trabajar, los más chicos o chicas, todavía mucho más probable. Entonces, en esa preparación y cómo yo voy a invertir los recursos o cómo yo los voy a administrar, esos recursos tienen que ver con entender que hay una ventana larga en la que vamos a estar jubilados, que las necesidades económicas van a irse incrementando con el pasar de los años. Entonces uno tiene que ser bien planificado en términos de cómo voy a ir haciendo esos gastos. Por ejemplo, ahora que hay tanto proyecto de ley tendiente a que las personas se puedan llevar el ROP en un solo momento, ¿verdad? En un solo tracto, porque hay varios proyectos que están ahorita. Uno de los principales argumentos que nosotros hemos estudiado con ejemplos en el extranjero es que en esos países donde se ha abierto esa ventana para que las personas se lleven en un solo tracto el ahorro que acumularon durante su etapa laboral, en menos de 5 años se esfuma ese dinero. Bueno, es su dinero, pasa. Pero ese dinero que, por ejemplo, hoy para el costarricense promedio representa por lo menos un 10, un 15% más de pensión, ese 10, 15% de más en esta última etapa en la que va a vivir donde más falta va a hacer. Entonces, ese es las alertas que nosotros ponemos en el sentido de entender que yo sé que todo esto es un elemento que va más allá de lo financiero, ¿verdad? Por supuesto que creo que ese es el principal elemento, primera conclusión en común, todas las aristas, pero para que esas aristas puedan confluir hay que darle sostenibilidad, y una parte de esa sostenibilidad por supuesto que es la económica, y esa parte económica hay que entenderla así, en un horizonte en el cual, imagínense, lo que yo acumulé, lo acumulé en 40 años de vida laboral para vivir 30 años más jubilado. Claro, antes una persona había jubilado 10 años, a lo mucho 15,
ahora va a duplicar ese tiempo. Entonces sus necesidades son muchísimo mayor y la capacidad que tiene que tener para estructurar y planificar cómo vivir durante ese tiempo tiene que ser muchísimo más estructurado. Por eso es que hoy no es poco común ver personas que postergan su edad de jubilación porque necesitan alargar su vida laboral, aunque ya sus fuerzas o sus ganas estén muy disminuidas. Y por eso también más del 13% de las personas que hoy están con más de 65 años están ocupadas. 13% de personas mayores trabajando no es una cifra pequeña y tiene que ver con esto que acabo de decir. A mí me parece que hay un elemento también muy importante. Me encanta lo que acaba de discutir, estoy totalmente de acuerdo. Y si estamos hablando de inversión de recursos, me parece también importante echarnos un poquitito más atrás. Y es el hecho de que definitivamente si nosotros queremos llegar a ser adultos mayores plenos y vivir con calidad, tenemos que visualizar desde muy temprano que los recursos que tenemos que enfocarlos en buscar esa calidad de vida. ¿Por qué lo digo así? Bueno, porque a veces durante la época en que estamos en una etapa económicamente activa, es acumular y trabajar como locos, ¿verdad? En horas extenuantes, aunque ya los muchachos no lo hacen tanto, ¿verdad? Es un cambio, pero digamos que en general puede ser que buscando una meta económica que tiene que ver con el carro, ya la casa no tanto, pero el carro sí, y el andar paseando, bueno, andar viajando, algunas otras cosas. Perfecto, es parte de lo que queremos como personas, pero no pensamos en algunos otros elementos que van a ser críticos y fundamentales para el momento en que estamos siendo adultos mayores. Prepararnos desde el punto de vista mental, de nuestra salud mental, es fundamental. Prepararnos desde el punto de vista funcional, o sea, hacer ejercicio físico que nos mantenga realmente activos, que mantenga nuestra masa muscular adecuada para que cuando lleguemos a ser adultos mayores las pérdidas no sean tantas y podamos enfrentarnos a cualquier evento agudo. Realmente un excelente control de nuestras enfermedades crónicas. No es a los 60 cuando yo tengo que empezar a tomarme el tratamiento de la presión que me diagnosticaron a los 40, ¿verdad? O sea, tengo que hacerlo desde una forma temprana. Entonces, esa inversión, que no necesariamente implica que sea una inversión económica, pero es una inversión de esfuerzo de las personas, es fundamental también para lograr realmente ese envejecimiento saludable. ¿Y por qué hablo tanto del envejecimiento saludable? Bueno, porque hemos estado conversando de que efectivamente aquellas personas que logran llegar a los 65 años, es muy probable que vivan 20 o 25 años más. Eso es totalmente cierto. Pero la vida libre de discapacidad, o sea, la expectativa de vida libre de discapacidad se acorta. Entonces puede ser que de esos 25 años, los últimos 15, yo pase con una serie de discapacidades que no me van a permitir vivir plenamente. Entonces eso no está bien. No está bien porque no hay sistema económico que lo aguante, ni sistema familiar que lo aguante. Porque obviamente entonces ahí es donde tenemos un montón de cuidadores, especialmente mujeres, que van a tener que probablemente salir de sus trabajos, hacer un montón de inversión económica para poder apoyar a la persona adulta mayor que vive con ellos. Eso no está bien. Debemos más bien buscar vivir la mayor cantidad de años posibles en una excelente condición para vivir plenamente, ser alegres, ser autónomos y por supuesto que sea el puro final en que tengamos algún requerimiento de algún apoyo tan extremo. Por eso es que es importante cuando hablamos de inversión, que insisto, no necesariamente es económica, pero sí una inversión de esfuerzos y miras a eso. ¿Cuál es nuestro problema como sociedad? Que somos una sociedad que estamos en una oda terrible a la juventud. Hacemos todo lo posible para vernos jóvenes hasta el final, hasta el puro final. Y se nos olvida que las etapas se van dando, hagamos lo que hagamos. Entonces hacemos negación de esa última etapa y no nos preparamos bien realmente. Más bien, como bien decían, le tenemos miedo. Y eso no debería ser porque es parte de nuestra historia como seres humanos. Más bien tenemos que buscar
cómo lograr prepararnos apropiadamente de forma tal que la podamos disfrutar y que además podamos ser independientes y autónomos la mayor cantidad del tiempo. Esto que decía doña Milena a mí me parece muy interesante y estoy muy de acuerdo con ella, porque sí es cierto que el cambio tiene que ser estructural, como yo lo dije anteriormente, ¿verdad? Yo creo que, negamos la vejez, ¿verdad? Por el miedo, por los estereotipos que hay, los edadismos, esta discriminación por la edad, ¿verdad? Entonces, tratamos de evitarla, ¿verdad? A toda costa, y sí, yo creo que es evidente, ¿verdad? Esto de que nadie quiere envejecer, ¿verdad? Entonces ahora hay de todo, desde la parte de tratamientos, ¿verdad? Pero más allá de eso, yo también pensaba el tema de... Hay quien tendrá los recursos para poder proyectarse a generar acciones de salud mental, de salud física, ¿verdad? Pero también hay un gran importante grupo de la población que no tiene esos recursos. Y ahí es donde el Estado tiene que hacer una tarea importantísima, claro, ¿verdad? Yo creo que desde que hablábamos ahora, ¿verdad? Por ejemplo, el MEP tiene un trabajo importantísimo, deberíamos hacer desde ahí procesos de sensibilización para que las personas menores de edad entiendan desde muy pequeños que prepararse a una vida saludable va desde que somos pequeños, ¿verdad? No todos tienen los recursos, entonces volvemos al punto, aquí es donde el Estado tiene que generar ciertas acciones de promoción de salud, de prevención, ¿verdad? De enfermedad, desde las instituciones públicas, desde los recursos que tenemos que hacer un cambio fundamental, pero va desde toda la institucionalidad. Para poder lograr esos resultados necesitamos trabajarlo desde todas las instituciones interdisciplinariamente, ¿verdad? Porque estamos atendiendo un problema que trae muchísimos factores, ¿verdad? No es solamente el prepararnos económicamente, porque también pues habrá quien no tenga los recursos económicos para llevar, y lo decía don Marco ahora, ¿verdad? El hecho de que entonces eso hace que las personas tengan que seguir trabajando, muchas veces no porque quieren, ¿verdad? No porque quieren, sino porque tienen por que. Necesidad. Por una necesidad. Entonces, vemos que aquí el Estado tiene un rol y un papel fundamental y una deuda hacia un grupo de la población que no tiene los recursos para prepararse. Entonces, tenemos que generar procesos de participación en salud mental en todas las edades, desde los niños, los adolescentes, la adultez, o la adultez mayor, por supuesto, ¿verdad? Porque a mí me parece que el proceso de participación social es un factor protector en todas las edades, pero más aún en las personas adultas mayores. Hablábamos ahora también de la soledad. Muchísimas personas adultas mayores están en una situación de soledad, y el brindar espacios desde las municipalidades, desde la institucionalidad, espacios de participación, es un espacio protector. Es un espacio donde ellos encuentran un lugar, una pertenencia, compañía, el conocer la ley, los derechos, que muchas veces no los tienen acceso, ni siquiera los conocen. En un proceso de participación pueden identificar acciones que les va a permitir prevenir situaciones, ¿verdad? Entonces, sí, hay una gran cantidad de la población que podrá hacerle frente de una mejor forma, con recursos económicos, ¿verdad? Que incluso podrá decir, bueno, yo quiero empezar a prepararme, voy a empezar a ahorrar, pero habrá otra parte que no la va a tener. Y ahí es donde la tarea que tenemos desde las instituciones es clave y es fundamental, ¿verdad? Entonces yo sí creo que hay que recordar esto, ¿verdad? Que tenemos que trabajar como equipo. En este país tenemos que trabajar como equipo de manera interdisciplinaria, las instituciones, ver qué estamos haciendo y tratar desde todas las instituciones generar acciones que nos permitan dirigirnos a eso, a ese envejecimiento saludable, a ese envejecimiento positivo, ¿verdad? Porque yo coincido con ustedes en el sentido de que sí es cierto que la expectativa de vida se ha aumentado, pero hablábamos ahora, lamentablemente esos últimos años que viven las personas, los viven en una condición con situaciones de salud muy agravantes. Entonces, caemos en la dependencias severas, que implica que hay que tener a alguien que apoye a esa persona adulta mayor, ¿verdad? Que la cuide. Y eso significa que la familia tiene que asumir un rol, ¿verdad? Entonces, tenemos personas que tienen que dejar de trabajar porque ¿quién va a cuidar?
¿verdad? Si el Estado tampoco nos da también un sistema que nos habilite el cuidado y el apoyo de esas personas, ¿cómo hacemos, verdad? Entonces, pero la preparación es en todo el nivel, desde personal, desde la sociedad y desde el Estado, ¿verdad? Es un tema que realmente va en todos los niveles para poder llegar a este envejecimiento saludable, positivo, al que pues todos yo creo que queremos llegar, ¿verdad? Bueno, es importante trabajarlo y ahora la parte psicosocial, qué es lo que está pasando con nuestros jóvenes, ¿verdad? Ahora hablabas del ahorro, sin embargo hoy vivimos una sociedad que quiere la recompensa hoy. Hoy quiere el televisor, hoy quiere el celular, y mañana veremos. Y para eso están las tarjetas de crédito. Entonces, esa cultura del ahorro, de verdad, de poder planear, creo que tenemos que, muchas veces nos enfocamos en los programas educativos en saber matemáticas, saber ciencias, español y a dónde va la tilde, pero el dónde aprender a vivir, que debería de ser dentro de la propia familia, porque en principio era nuestro núcleo familiar el que nos educaba en esos valores, pero hoy también es difícil, ¿verdad? Y a veces la familia está en una situación caótica y no vas a recibir esa educación. A veces también pensamos en que es la educación que tiene que ser trasladarlo a las escuelas, pero resulta que el maestro está más endeudado que quién sabe qué, ¿verdad? Y él tampoco va a hablar de ahorro y el que le debe a Jupema, a todas las cooperativas le debe y está pensando, no tengo ni cómo pagar y voy a sacar otro préstamo, ¿verdad? Entonces, pero sí tenemos que empezar a trabajar esos conceptos, o sea, desde la Defensoría de los Habitantes empezamos a señalar la importancia de la educación financiera. Y eso se está trabajando con la ABC, con los bancos que han venido señalando, la educación financiera es importantísimo. ¿Por qué? Porque tenemos que ver que nosotros vamos a vivir, proyectarnos en esa etapa de vida y no solamente vamos a vivir a los 15, vamos a trabajar muchísimo, como decía doña Milena, o sea, vamos a trabajar a los 30, entre los 30 y los 50 nos matamos, pero resulta que prácticamente llegamos a prepararnos para, nos va a decir, hay que pensionarse, no me puedo pensionar porque tengo deudas. Sí. Entonces, ¿cómo ir trabajando esos conceptos de que yo debería llegar a cierta edad para ya cuando voy a dejar de trabajar? Porque en realidad, recuerden que ahora hay conceptos muy modernos donde la gente dice que hay que pensionarse a los 35, y a los 35 hay que dejar de trabajar, ¿verdad? Hay gente que lo ideal lo podrá llegar, ¿verdad? ¿Qué hablamos? Una persona, una vez había leído, debería de tener al menos de 5 a 7 formas de ingreso distintos, no solamente el salario, debería tener inversiones, debería tener propiedades, eso no es para todos, pero si empezáramos a prepararnos, las personas podrían tener, como decíamos ahora, no solamente depender de la pensión, no solamente estar esperando la pensión, pero sí la realidad hoy que nos lleva a esa, que como muchos no están preparados, muchas personas tendrán que seguir trabajando. Entonces, dentro de las empresas tenemos que tener ya prepararnos para que estas personas que no se puedan pensionar tampoco empiecen a ser discriminadas, porque hay discriminación por la edad. Tenemos que empezar a tener modelos de nueva formación. Digamos, ahora estábamos conversando de que los países escandinavos preparan, bueno, si ya no hay trabajo para los abogados en una empresa o en un país, bueno, empezamos a preparar a esa población desde que tiene 30, 45, 50 años para que puedan seguir trabajando en otras áreas donde sí hay trabajo. Entonces yo podría terminar siendo técnico de computadoras. ¿Por qué? Porque me preparé. Porque no tenemos que menospreciar la capacidad de aprender del ser humano hasta el último momento de su vida. Y muchas personas también, cuando conversamos con ellos, hay personas que no quieren dejar de trabajar, porque muchas tampoco tienen un proyecto de vida, simplemente quieren seguir trabajando. Entonces, a esas personas también les tenemos que dar la oportunidad. Sí, hay muchas personas que trabajan por obligación, pero hay otras que quieren seguir sintiéndose que son valoradas en la sociedad. Y estamos en una sociedad de consumo. Entonces, los abuelitos son los que tienen que llegar a regalar y ellos quieren tener ese dinerito para darle a sus nietos o para poder tener una serie de actividades que se desarrollan ahora. O sea, ahora hablábamos de que la economía plateada, ¿qué mueve? Mueve temas de salud, mueve temas productivos de productos financieros, temas de vivienda. O sea, las viviendas tienen que adaptarse a estas etapas, la movilidad. El turismo mueve mucho dinero en las personas adultas mayores y tenemos que irnos adaptando para un turismo de personas adultas mayores. ¿Y qué necesitan? Recursos. Entonces, fuentes de empleo,
Fuentes de financiamiento. Las personas adultas mayores no son hoy sujetas de financiamiento de nuestro sistema financiero. A pesar de que la ley señala que deberían de tener recursos propios los bancos para poder financiar actividades productivas para las personas adultas mayores. Hoy no hay. La última vez que le preguntamos a CONAPAM, estaban haciendo el estudio, no había datos específicos. Sí. En los bancos públicos y en los bancos privados tampoco habían preguntado. Y en los bancos públicos, ¿qué es lo que sucede? Que los bancos públicos son del Estado. El Estado, los bancos públicos deberían de responder a un modelo de desarrollo que hoy tiene que dar prioridad a las personas adultas mayores. El Estado debe, ya es que ni siquiera nos tenemos que preparar, es que ya hoy estamos viviendo una etapa donde tenemos que ayudar a un grupo, pero como les decía anteriormente, tenemos que irnos preparando para otro. Tenemos que ir, esas ideas productivas, desde Banca para el Desarrollo, bueno, hay que preparar a estos adultos mayores que, por ejemplo, AGECO está manejando modelos financieros para personas desde los 45 años. O sea, ya hoy tenemos que ir desde los 45 años y creo que preguntabas en qué edad teníamos que estar preparándonos. Si bien desde que estamos jóvenes, niños, podemos ir con educación, creo que 45 años es como una edad que roza muchas personas que dicen, bueno, me voy preparando para cuando llego a los 60 y restos, si es que la pensión no tenemos que postergarla, ¿verdad? Pero sí tenemos que ir preparándonos para, desde el Estado, con este tipo de financiamiento, con estos apoyos productivos y hay algo que estamos viendo desde la Defensoría también que está pasando. Muchas veces estamos hablando de este concepto y nos quedamos mucho en los temas de Valle Central. Pero lo que pasa, el envejecimiento fuera del Valle Central, en las áreas, digamos, urbano-marginales, costeras, es muy distinto. Tenemos que trabajar con proyectos específicos para poder atender a esa población y es urgente. Quería acotar solo un pequeño, para redondear una idea que tengo, que hace mucho tiempo he estado tratando de promover, y es el hecho de que los gobiernos locales, las municipalidades, están en una gran deuda con las poblaciones, especialmente con la población adulta mayor. No es descubrir el agua tibia, porque en otras latitudes los gobiernos locales son los llamados a hacer todas las actividades de promoción y prevención, no solo en salud, sino en muchas otras áreas, incluso desde el punto de vista del apoyo financiero que puedan requerir de alguna forma los individuos para poder precisamente, digamos, apoyarse en lograr todo lo que son la parte de salud mental y otras cosas. Entonces, yo me pongo a pensar, bueno, ¿qué están haciendo las municipalidades? Sé que hay todo un proyecto de ciudades amigables, y esas ciudades amigables se han enfocado en ¿qué? Probablemente solo en la infraestructura, pero eso tiene que ir más allá. Tiene que haber programas, por ejemplo, de la parte de salud mental, de la parte de movimiento, que incluya, y no estoy hablando solo para adultos mayores, a toda la población, porque bien lo mencionábamos, ya hay muchos que no podrán, digamos, costearlo, pero sí perfectamente, si la municipalidad los ayuda, pues obviamente sí se pueden instituir, y eso nos ayuda a lograr un envejecimiento saludable. Lo dicho por estas personas en este rato me lleva a la siguiente pregunta, y es algo que ya apuntó doña Diana anteriormente, y es ¿qué está haciendo el Estado? Pero también ¿qué está haciendo la sociedad como un todo? Las personas que estamos alrededor de quienes están muy próximos a jubilarse para acompañarlos. Esa pregunta la tendremos, sus respuestas después de una pausa. El futuro no se arma solo, se arma pieza por pieza. Con un plan voluntario de pensión podés asegurarte más ingresos en tu jubilación, porque tener tu pensión te ayuda a armar todo lo que soñás en tu retiro, y que además te permite exonerar el impuesto de la renta y cargas sociales hasta en un 10% del salario bruto, o el 10% del ingreso bruto anual si sos trabajador independiente. Lo mejor es que ahorrás, y mes a mes tu monto se hace más grande, y todo esto desde 5,000 colones o $50 al mes. Abrilo hoy mismo. Venga a la feria más exclusiva del sector inmobiliario, Expocasa 2025. Los proyectos inmobiliarios más reconocidos, las mejores opciones de financiamiento y todo lo que necesita para la casa de sus sueños. Expocasa, del 16 al 19 de octubre en Centro Eventos Printea, Parque Viva, entrada gratuita. La forma en la que la sociedad, el Estado, las familias, las comunidades estamos apoyando a esas personas que están
por llegar al momento del retiro y que cada vez somos más. ¿Cómo nos está yendo y qué desafíos tenemos? ¿Cuáles son las deudas? Don Marco, comenzamos con usted. Sí, bueno, yo creo que ese tema es sumamente importante y la verdad es difícil poner un punto de arranque, ¿verdad? Porque son tantas las aristas, pero podríamos empezar por lo siguiente. Vamos a ver, el primer punto, diría yo, tiene que ver con, y voy a poner primero la parte del Estado dentro de ese concepto de sociedad, y es cómo está respondiendo el Estado a lo que preguntaba o decía, perdón, Diana, en el sentido de los que no tuvieron la posibilidad de ahorrar o ajustar un monto de pensión, llamémoslo las personas que optan por una pensión del régimen no contributivo. Cerca de 80,000 colones de pensión, con eso es imposible. Entonces hay una primera, digamos, un primer punto que yo pondría en el acento de atención, y es toda esa población que por alguna razón fue quedándose desplazada de la actividad económica y que llega a ese momento, ¿a quién recurre? ¿Recurre a sus familiares o recurre a un Estado que le es insuficiente en ¿cómo se llama?, en poderle ayudar a solventar sus necesidades más básicas? Porque hay que ser claros que la pensión del régimen no contributivo, a pesar de que sigue siendo un esfuerzo solidario de nuestro país, es sumamente insuficiente para que una persona pueda acceder a lo más básico, a lo más mínimo. Y cuando uno ve eso como punto de arranque y lo extiende al resto de la sociedad, ahí nos estamos dando cuenta que como sociedad estamos muy lejos de poder responder y acompañar a las personas en esa etapa. ¿Okay? Ahí definitivamente ojalá puedan prosperar varias de las intenciones que se están discutiendo, que sé que algunas vienen lideradas por la misma Superintendencia de Pensiones, con el objetivo de fortalecer, no sé si llámese pensión universal, pensión básica, fortalecimiento del régimen no contributivo, pero poderlo sintetizar en ello. Ahora, definitivamente, y en eso nosotros en Benevital estamos sumamente claros, la parte económica es simplemente un medio para que usted pueda desenvolverse como persona, digamos, resolviendo sus necesidades en esa etapa. Pero lo fundamental es la salud, la persona, cómo llega la persona en términos de salud, en términos de salud mental también, en términos de protección de derechos. Y ahí ya no solo creo yo que hay que ampliarlo al tema del Estado como tal, sino los gobiernos locales. Yo creo que usted lo apuntaba muy bien, porque en el tema de los gobiernos locales es donde también uno empieza a ver carencia de oportunidades para, ya no solo para el convivio social, ya no solo para el desenvolvimiento, hablemos de temas tan simples como salir a caminar con seguridad, ¿sí? Sin miedo a ser atropellado, sin miedo a que alguien le quiera robar algo, salir a hacer actividad física, estos maquinitas que hay en algunos parques para por lo menos tener movimiento, bueno, pueden ampliarse, pueden tener un mejor sistema de mantenimiento, espacios culturales que pueda congregar personas para ese contacto social que yo creo que es sumamente valioso, ya lo han detallado ustedes como punto de palanca, punto de fortaleza para que la persona pueda vivir bien, ¿verdad? Pero también decía Fabricio, y cuando hablaba de las estadísticas, son momentos también propicios para que la sociedad facilite el emprendimiento de esas personas. Ese emprendimiento no necesariamente viene con instalar una empresa que va a ser sumamente lucrativa. Pueden ser una serie de emprendimientos que no solo le ayuden a expresar esa vocación que en algún momento estuvo escondida porque había asumido, nos decía Diana ahora fuera micrófonos, una identidad a partir de a lo que se dedicaba y no propiamente su verdadera pasión, su verdadera vocación. Entonces todos esos espacios
que los gobiernos locales pueden ir abriendo con un ecosistema conformado por el sistema financiero, por el sistema educativo, por los gobiernos locales, por el apoyo estatal, pero sobre todo, por la familia, por el valor que la familia más cercana le pueda dar a esa persona. Definitivamente lo que uno va viendo es que en las experiencias internacionales es lo que más acerca a que una persona pueda vivir con plenitud esa etapa. Yo quisiera complementar, yo quisiera complementar algo que me parece muy importante, y es que efectivamente, más allá de todo lo que es el apoyo financiero, tanto a nivel estatal como a nivel social, la participación de la familia y de la sociedad en la calidad de vida de las personas adultas mayores es fundamental. Y estamos hablando desde el punto de vista de darle valor a las personas adultas mayores como ciudadanos de derecho, ¿verdad? Darle su espacio para su actividad, cualquiera que sea la que ellas quieran realizar dentro de la sociedad y dentro de la familia. Y por supuesto la protección para no ser víctimas de violencia. Nosotros en el hospital estamos muy preocupados porque los niveles de violencia hacia las personas adultas mayores, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista patrimonial y desde el punto de vista institucional, son muy altos. Entonces, ¿eso qué se traduce? Se traduce en que estamos hablando y decimos que protegemos a nuestros adultos mayores, pero ¿de verdad los estamos protegiendo? O sea, ¿qué está pasando? Y que probablemente eso lo que es reflejo realmente de nuestra poca visión apropiada sobre la persona adulta mayor, sobre el envejecimiento, todos esos el edadismo que tenemos hacia las personas adultas mayores. Entonces, al final de cuentas, realmente nosotros lo que estamos generando es todo un proceso de violencia contra las personas adultas mayores que en esas circunstancias no vamos a lograr que tengan una calidad de vida apropiada. O sea, no puede ser, por ejemplo, que las personas adultas mayores reciban sus pensiones, que a veces son mínimas, y con esa pensión mantienen a toda la familia, ¿verdad? O que requieran apoyo de sus familiares y no lo reciben, y más bien están solos, y al final de cuentas puede ser que por limitaciones visuales o funcionales no puedan tomarse su tratamiento, comerse apropiadamente sus alimentos, y no hay nadie que los apoye. Y y es importante señalar que ese tipo de violencia no implica estatus económico, ¿verdad? Ese tipo de violencia se está viendo en todos los niveles económicos que puede haber. Y eso lo único que implica es que nosotros realmente no estamos protegiendo a nuestras personas adultas mayores como ciudadanos de derecho, como un grupo vulnerable que puede ser, y que evidentemente entonces la calidad de vida de ellos no puede ser una calidad de vida buena. Pienso que sí le estamos debiendo mucho como sociedad y como familia a las personas adultas mayores. Aunque por supuesto hay casos en los cuales es lo contrario, pero hay que visibilizar que realmente hay algunos que sí están pasando muy mal en esa parte. Yo estoy muy de acuerdo con lo que decía doña Milena. Yo creo que hay muchísimos retos, yo creo que tenemos en este tema, pero apuntaba doña Milena uno que creo yo que es fundamental, y es el de dignidad y respeto. Hay muchísimos estereotipos, el edadismo hace que entonces se genere exclusión, discriminación laboral, microagresiones cotidianas, ¿verdad? Sin contar abandono y agresiones específicas que la señalaba doña Milena, que es, ¿verdad?, clarísimas. Son tantas cosas. Apuntaban también el tema de las municipalidades. Sí, el trabajo de las municipalidades yo creo que es fundamental. La normativa dice, bueno, que todos los cantones todas las municipalidades deberían de tener una oficina de atención a la persona adulta mayor. En la realidad, ¿qué pasa con eso? No es una realidad, ¿verdad? Y tal vez las personas que están no tienen la capacitación necesaria para poder desarrollar ese trabajo a cabalidad, ¿verdad? Entonces, uno de los grandes retos es, muy bien, tenemos las leyes, tenemos las políticas, tenemos la normativa, y es excelente, ¿verdad? Muy bien, porque como país estamos dando un avance
en eso, ¿verdad? Y si lo vemos en comparación con otros países, Costa Rica tiene un marco normativo fuerte, robusto, la creación de un Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos, un CONAPAN, pero realmente, ¿qué estamos logrando en la realidad? Y yo creo que eso es el tema que tenemos que discutir, ¿verdad? O sea, ¿qué estamos logrando como sociedad en la realidad? De todo esto que queremos tener y que sí nos genera una obligación como Estado, como sociedad, como familia, pero ¿qué estamos traduciendo a la realidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahora que hablaba don Marco, yo ahora justamente en la mañana estuve impartiendo un taller con personas adultas mayores en coordinación con la Municipalidad de Curridabat, y una señora adulta mayor que corre, decía, le pregunté, bueno, ¿cómo iban las carreras? Me dice, me caí, porque la acera estaba mala, ¿verdad? Entonces, sí, ¿verdad? Hay grupo, ella está en un grupo, ¿verdad? Donde salen a correr, ¿verdad? Va acompañada, pero lamentablemente la infraestructura, tenemos que hacer cambios en infraestructura, y no solamente en la parte de accesibilidad de infraestructura, accesibilidad tecnológica, ingresar al EDUS. Para cuántas personas es sumamente complicado meterse, ¿verdad? Porque no son amigables, porque tenemos que generar una serie de cambios, ¿verdad? Entonces, sí, el Estado tiene muchas acciones que se están realizando, algunas municipalidades más que otras. Yo conozco acciones que hace, por ejemplo, la Municipalidad de Heredia para atender población adulta mayor, que tienen el servicio de teleasistencia para darles acompañamiento a las personas en situación de soledad. Yo sé que están trabajando en realidad de desarrollar lo que es realidad virtual para atender demencia. Sé de las acciones que hacen la municipalidad de Curridabat, de Tres Ríos, ¿verdad? Hay ciertas municipalidades que hacen acciones, pero muchas veces son esfuerzos que lamentablemente no terminan de ser acompañados, ¿verdad? Por un Estado que debería fortalecer, ¿verdad? Que debería capacitar, que debería generar. Entonces, hay mucho que se está haciendo, algunos con ciertas debilidades, como yo creo que también es un tema que venimos conociendo, ¿verdad? Que en Costa Rica, a pesar de que Costa Rica viene en este proceso de envejecimiento ya hace un tiempo, lo decía el compañero ahora con respecto a los datos, ¿verdad? Para el 2026, creo que dijo, es un 17%, 2043 un 17%, pero para el 2050 ya vamos a pasar a ser un país muy envejecido. Vamos a tener más del 20% de la población adulta mayor, ¿verdad? Entonces, Costa Rica necesita prepararse, hay que hacer cambios, hay que ver qué tenemos y qué tenemos que reforzar, cómo mejorarlo. Y yo creo que aquí el cambio es fundamental en el tema de cómo visualizamos como país, como persona, como familia y como sociedad a las personas adultas mayores. Y yo ahí tal vez quisiera acotar en eso, porque algo de que a uno que son como esas inconsistencias, digamos, de vida que uno se encuentra en este país, que dichosamente tiene sus grandes virtudes, ¿verdad? Y hay que decirlo así, es un ejemplo a nivel mundial de cómo administra su sistema de pensiones y otras cosas, pero hay que decirlo de esa manera. Pero vea qué interesante, este país declaró de interés público la atracción de personas pensionadas del extranjero para que se vinieran a vivir acá. Establecieron toda una ley para que personas pensionadas del extranjero se vengan acá, vienen, viven, y eso no está mal, eso está bien. Pero cuando uno lo traslada a nuestro patio, ¿verdad? A nuestra gente, no es lo mismo, o sea, no es ese puente que se traza hacia otros países para invitarlos a venir acá, no genera, y en economía nos gusta mucho el tema de ver esos flujos y cómo se pueden distribuir. No son flujos que se distribuyen para mejorar la calidad de vida de nuestra persona adulta mayor, ¿verdad? Y entonces ahí es donde uno ve que todo ese tema de políticas públicas falta mucho. Falta mucho. Hay iniciativas, pero que esas iniciativas no se terminan como de enlazar para poder terminar de crear, y vuelvo a usar la palabra, un ecosistema en el sentido de varias instituciones y varias iniciativas
confluyendo en un fin muy específico. Perdón, nada más quería señalar algo ahí que usted decía y me parece que sí, es importantísimo, y es que también muchas veces las políticas que se crean lamentablemente no necesariamente vienen acompañadas de la realidad, digamos, qué es lo que necesita la persona adulta mayor, ¿verdad? Que es la atención centrada en la persona, el generar esa política visualizada en lo que ellos realmente necesitan, y es un trabajo que también es fundamental. Ahora usted apuntaba, ¿verdad? No es la misma realidad que se vive aquí en la GAM a una persona adulta mayor de Talamanca, ¿verdad? Entonces, si no hacemos políticas también que estén enfocadas en la necesidad de la persona, de la zona, de dónde está la caracterización, qué es lo que realmente está necesitando, tampoco van a ser lamentablemente efectivas. Sí, yo tengo una claridad de, si nos ponemos a analizar quiénes son nuestros adultos mayores hoy día. Son los hijos del 48, son los que vivieron la guerra, han vivido pandemias, han vivido todos los cambios tecnológicos, vivieron la revolución sexual. ¿Ah? O sea, el conocimiento que hay dentro de nuestra población adulta mayor es increíble. ¿Qué es lo que ha pasado? Que no han logrado impactar en las políticas y en las acciones del Estado. Tenemos que analizarlo, porque es de análisis. O sea, hoy deberíamos de estar, y hemos perdido ese respeto hacia la persona adulta mayor, y puede ser porque hemos dicho, no, pero usted ya esté pensiónese, ya vaya a descansar. Porque yo quiero ir a descansar, yo no quiero ir a descansar. Yo conozco muchas personas adultas mayores que quieren participar, que se reúnen, que están oyendo, es más, están más informados porque oyen radio y oyen 7 programas y le dicen a uno, ¿viste lo que dijo fulano? ¿Viste lo que dijo sutano? ¡Qué barbaridad! Tienen la posibilidad de seguir activos en la vida social, y creo que esos espacios hay que recuperarlos. Entonces yo creo que lo primero que es que el hecho de ser adulto mayor no es sinónimo de descansar, de estar cansado, de ya no participar. Es todo lo contrario. Quieren espacios y tenemos que abrirles los espacios para que cuando hagamos políticas públicas, esas políticas públicas sean tomadas en consideración las necesidades reales de esa población. Yo hoy no puedo hablar por la persona adulta mayor. Yo como institución pública tengo que escuchar a la población adulta mayor y decirme qué requiere. El Estado tiene que sentarse, las municipalidades tienen que sentarse a escucharlos y a ver cómo atender a esas necesidades. Que las aceras estén bien, que haya espacios de participación, que haya cursos. O sea, usted los oye, yo oigo a mi mamá con 83 años y le gustaría aprender inglés. Y le gustaría, y ahí va, con el Facebook, y ahí va metiéndose, y han demostrado una gran capacidad de adaptación, además de que los sistemas se van haciendo más amigables. Pero en temas económicos, recordemos que el creador de Pollo Kentucky se hizo millonario siendo una persona adulta mayor. Él inició su negocio siendo una persona adulta mayor, y hay cientos de ejemplos donde esas ideas productivas de esa persona que logró madurar en su adultez, ese negocio logró hacerlo exitoso. Y a esas personas tenemos que escucharlas. ¿Qué hay que hacer? O sea, sí, efectivamente tenemos que volver pero ser concretos y volver hacia la realidad de lo que están pasando los adultos mayores. En ese momento me tocó redactar un proyecto, el proyecto 24.940. Ese proyecto nace porque tenemos cientos, vos que estás en el sistema financiero, cientos y miles de personas adultas mayores que hoy su pensión está siendo reducida. ¿Por qué? Porque sufren violencia financiera, porque resulta que el sobrino, el nieto, el vecino, el amigo fue a un almacén de electrodomésticos y sacó un electrodoméstico y le dijo, rebájeselo de la pensión del señor. Que fue engañado, nada más le dijeron firme. Y esas pensiones, cuando empezamos a decir, pero ¿por qué están tocándole las pensiones? Si ya eso había pasado ya con el salario de las personas, los que son asalariados, un voto de la sala segunda les dijo, señores, se puede hacer reducciones del salario hasta un monto mínimo. Pues resulta que no se ha hecho lo mismo en el tema de pensión. Y hay personas, particularmente, y es otro tema que es de estudio, y por eso yo refería mucho a los docentes, en el Ministerio de Educación hay muchas personas
cuyas pensiones eran de 1.300.000 colones y hoy reciben 30.000 colones de pensión. ¿Por qué? Porque están siendo reducidas, picoteadas, porque sí, efectivamente, ante la ausencia de una educación financiera, hoy tienen deudas con cooperativas, que además van a las cooperativas, y ahí también es donde sufrimos violencia institucional, porque a una persona adulta mayor le venden un préstamo sobre un préstamo para cancelar el préstamo, y al final la persona llega y dice, vea, a mí me dijeron que iba a salir mejor, porque no entienden, porque no les damos las explicaciones a esos adultos mayores en un lenguaje comprensivo para que ellos puedan llegar y firmar. Empecemos por algo tan básico, la letra pequeña. No la lee ni uno. Ellos ni siquiera nada más dicen firme y él firma. ¿Por qué? Porque confía que esa persona que está al frente le está ayudando a poder resolver un problema financiero. ¿Qué dijimos también en un tema que tuvimos alguna contradicción con los sistemas de pensiones, las operadoras de pensiones con fondos generacionales? ¿Por qué hablamos de fondos generacionales? Y hoy, digamos, el tema no es, yo quiero llevarlo no al tema propiamente de fondos generacionales, sino a que los sistemas financieros, el problema que se estaba dando, particularmente en temas de pandemia, cuando empezaron a bajar mucho los rendimientos, las personas que estaban recibiendo su RUP empezaron a decir, bueno, estaban acostumbrados a que les llegaba 200.000, 300.000 colones. De un pronto a otro les llegaba 75.000 colones. Entonces decía, o sea, sufrieron un desajuste financiero. Y a esa edad es complicado para ellos. Entonces, lo que la Defensoría planteó es, llamémosle fondos generacionales, pero que al momento en que esas personas van a recibir su fondo de pensión, del ROP, sea más o menos estable. Y para eso, las operadoras tienen que invertir en lugares donde el riesgo no es tan alto. Entonces, ahí tuvimos algunas diferencias, la SUPEN intervino, con el CEF, no se ha resuelto el tema, pero hay un tema que nosotros estuvimos con una exposición de un señor que vino de Estados Unidos, costarricense, muy, muy reconocido, y señalaba que muchas veces queremos resolver los temas financieros con una ley y obligando al sistema financiero desde una ley a poder tomar decisiones. Es el sistema financiero el que tiene que crearlas. Entonces, hay que crear nuevos mecanismos financieros para que las personas adultas mayores tengan una estabilidad financiera. Se hablaba, por ejemplo, de la hipoteca inversa. Ya llevamos 3 proyectos de ley para tratar de tener una hipoteca inversa, que es que cuando un adulto mayor tiene una casa, el banco se la va pagando, en lugar de sacar una hipoteca e irla pagando, el préstamo, la casa responde. Entonces, al final al final de la vida de la persona, el banco es dueño de la casa y esa persona va recibiendo un dinero. Igual, lo que estamos hablando es que tenemos que crear nuevos productos financieros, y a eso tiene que trabajar la banca para poder ayudar a la población adulta mayor. Y yo sé que están intentando, o sea, yo no digo que no, pero sí necesitamos que, como lo decías ahora, tenemos que ser más realistas con productos, algo más concreto, para que podamos ir atendiendo a esas necesidades. Si no, el Estado hoy, que tiene menos recursos, tenemos que ser claros, Costa Rica tiene, a pesar de que tenemos una carga tributaria que algunas personas consideran altas, Costa Rica vive del pago de los impuestos. Si el Ministerio de Hacienda no recauda bien esos impuestos, y si no creamos un sistema tributario nuevo, nosotros no tenemos impuestos para poder satisfacer todas las necesidades. El régimen no contributivo no es una pensión. El régimen no contributivo es y que está en la caja, la gente la asocia a una pensión por estar en la caja, no. Entonces, en algún momento hay estudios de la caja que deberían de trasladarlo al IMAS o a la institución que lleve. ¿Por qué? Porque necesitamos garantizar recursos nuevos para poder satisfacer las necesidades de esas personas que vos hablabas de 83.000 colones, creo que anda, pero tenemos pobreza extrema con menos de 50.000 colones. Sí, tenemos que atender esas necesidades, pero tenemos muchas leyes muy bonitas, pero tenemos instituciones que hoy no tienen la capacidad institucional para cumplir con todas las obligaciones que les hemos dado. Y seamos claros y transparentes, CONAPAN no tiene la capacidad de poder atender todas las obligaciones que en este momento se le asignan por ley. No hay recursos. No hay capacidad institucional para hacerlo. Entonces, el reto es sentarnos como sociedad y
visualizar qué es lo que hay que hacer, pero con un plan serio que permita atender a esas necesidades. Yo quería acotar algo. El tema del envejecimiento todo el trabajo que hay que hacer en pro de las personas adultas mayores se convierte en un tema de campaña, ¿verdad? Pero lamentablemente, pasada la campaña, no llegamos a operativizar realmente lo que necesitamos. O sea, yo pienso, y yo estoy segura que la mayoría de mis colegas considera que nos cogió tarde. O sea, esto debimos haberlo estado haciendo hace un montón de tiempo atrás, cuando en algún momento incluso tuvimos una ventana de oportunidad en la cual todavía teníamos un grupo de población económicamente activa que sustentaba todo el sistema y que era suficiente para ir enfrentando el reto del envejecimiento. En ese momento vamos de bajada en esa parte desde el punto de vista meramente económico. Y para acabarla de ajustar, realmente estamos también en un punto de bajada desde el punto de vista de nuestra organización como sociedad, de la fortaleza de nuestras familias y de la visión que tenemos con respecto al envejecimiento de las personas adultas mayores. Entonces el trabajo es enorme y no puede seguir siendo solo un tema de campaña. O sea, yo pienso que definitivamente debemos lograr que la parte política se comprometa a que vamos a hacer lo que estamos mencionando. Es que hay mucho hecho, mucho escrito, mucho pensado, pero nada operativizado. Entonces quedamos igual, porque al final de cuentas lo que ocupamos es que todo ese montón de trabajo que se haya realizado, que es un trabajo que si realmente llegamos a poner en práctica, podría fortalecer muchísimo nuestra sociedad y realmente cubrir las necesidades de la población adulta mayor, no se está haciendo, porque al final de cuentas seguimos pensando que mañana vamos a poder hacerlo, pero es que ya mañana ya nos agarró tarde, fue ayer. Entonces, esa parte me parece muy importante porque hay que hacer conciencia también en la parte política. Hay muchas de esas cosas, por ejemplo, lo que mencionaba el compañero con respecto al CONAPAN. Hay muchas cosas desde el CONAPAN que eso debe haber una línea política en decir, ok, el CONAPAN como está conceptualizado, así es como nos sirve. ¿No será que tenemos que cambiar el concepto del CONAPAN? ¿No será que tenemos que cambiarlo y en vez de ser un consejo debería ser una institución formal? Por ejemplo, podría ser una pregunta válida, pero nadie está pensando en eso. Es más, al final el CONAPAN se convierte en un consejo de asesoría muy político que cambia con cada gobierno. Y entonces las políticas que pueda establecer o los trabajos que pueda establecer van a cambiar constantemente. Eso no nos sirve tampoco. Tiene que haber una estructura formal con un plan de trabajo formal y permanente que siga una trazabilidad al paso del tiempo y que impacte realmente a las personas adultas mayores. O sea, hay muchos temas en los cuales ocupamos una línea política que se mantenga y que realmente haya un compromiso de esa parte que va a generar instrucción a la parte institucional que realmente se mantenga. Eso es fundamental. Nosotros tenemos, durante estos últimos tiempos en política se ha hablado mucho de nuestro pacto social. Bueno, yo creo que nuestro pacto social, particularmente con la Constitución Política de Costa Rica, ha sido una de las mejores constituciones latinoamericanas y que tuvo mucha visión. Y bueno, ahí está la protección al adulto mayor. Yo no creo que en las constituciones que tengan que tener los planes específicos, no, ahí está el gran principio, una protección a la población adulta mayor. Después vienen nuestras leyes. Y últimamente ha sido el tema de que si todo tiene que ir a la Asamblea Legislativa. No, no todo tiene que ir a la Asamblea Legislativa. Lo que importa es cuando tenemos las políticas. Pero cuando usted ve que ahora la política nacional de envejecimiento es del 23 al 33, perdón, es que el 33 es a la vuelta de la esquina. Entonces, lo decía muy bien, nosotros creemos o tenemos el engaño de que todo se resuelve dentro de los planes políticos y entonces vienen y nos venden los políticos, cada 4 años vienen y nos van a decir cómo van a mejorar. Sin embargo, cuando tenemos que ver como sociedad, es cuando tenemos que tener un plan a 50 años y en el tema de adultez, creo que tendríamos que tener planes a 75 años. Entonces el análisis es cómo impacta su proyecto político dentro de lo que ya como sociedad definimos que debe ser la visión que como país tenemos para las personas adultas mayores.
¿Cómo lo mejora? ¿Cómo lo operativiza? Pero no venir a creernos nosotros el cuento de que en esos 4 años van a poder resolver todos los temas, porque no es cierto. Porque además ya estamos claros que en este foro no es un tema de que en 5 años vamos a resolver, no, es un tema permanente que debe estar dándose un seguimiento, donde hay que estar evaluando para ir tomando nuevos retos. Entonces, aquella población, aquellos costarricenses que del siglo pasado que tenían visiones de 50, 60, 70 años, hoy la transformamos a visiones de cortísimo plazo de 4 años. Y es donde tenemos que ir cambiando, porque nuestro pacto social creo que es muy claro en la protección que hay, pero operativizando. Ya para entrar en la última pregunta de este conversatorio, voy a jalar ideas que ustedes han dicho a lo largo de este rato. Y tanto don Marco como doña Milena hicieron una énfasis en que la jubilación es un momento que comienza, pero no es nada más, yo llego y firmo y ya terminé de trabajar este día, sino que sigo décadas en unas circunstancias en las que yo tengo 2 cosas que se unen, más tiempo libre y menos dinero del que percibía cuando era asalariado o trabajador independiente, digamos. Pero también esto se une, y ahora que don Fabricio mencionaba datos de la cantidad de adultos mayores, quisiera unirlo con otro dato que doña Milena no me va a dejar mentir tampoco. Es cierto que tenemos una población mayor de 65 años creciente, muy grande, pero si nos vamos y hacemos el tamiz un poco más pequeño, en Costa Rica nunca ha habido una población mayor de 80 años como la que tenemos ahora. Es cierto. Y los mayores de 80 tienen una necesidad muy diferente a las que tienen entre los 65 y los 79. Pero va también creciendo esa población mayor de 80 años, con estas necesidades tan diferentes y que ya van a llevar 15 años, 20 años de estar jubilados. Entonces ya hablamos de la preparación años antes, pero también tomando en cuenta el que nunca es tarde. Si ya yo llegué al punto de que estoy muy cercano a ese momento en el que termino mi vida laboral y comienzo a recibir el dinero de mi pensión, y tal vez no me preparé de la mejor forma y me esperan décadas, ¿qué tengo que hacer? Y así, para cerrar, desde las diferentes perspectivas que ustedes tienen, ¿cuál sería el consejo para la persona que hoy llega a su jubilación y dice, uy, qué torta, tal vez no me preparé como debí? Bueno, yo creo que siguiendo en esa línea, y aquí tal vez uno lo que pueda, digamos, exponer es prácticas que uno ha visto, digamos, o ha estudiado en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Definitivamente lo principal es seguir activo. Cuando digo activo no me refiero a seguir trabajando. Cuando digo activo es el tema de movilidad, el tema de caminar, el tema de seguir teniendo pasiones, sea tocar guitarra, sea cantar. Por eso el tema de los espacios, la creación de espacios es muy importante. Entonces, lo que uno ve fundamental es esa capacidad de seguir activo y ligado a una tribu, ¿verdad? Ligado a un círculo social en el que pueda desarrollarse. Eso es clave dentro de lo que uno ha visto para que esa última etapa que usted dice sea muchísimo mejor desde lo físico y desde lo mental. Lo segundo es, sigue siendo una etapa larga donde seguirá tomando decisiones financieras y tal vez seguirá teniendo o tendrá más presión de su círculo familiar para ello. Entonces yo creo que el empoderamiento como persona, para poder poner límites, para poder establecer eso que hablaba Fabricio de la educación financiera, que no es una educación que la va a aprender en ese momento, porque yo creo que ahí tiene que tener todavía un reforzamiento, porque va a tener presiones de hijos, presiones de nietos, presiones de círculos donde la persona va a decir, no puedo decir que no, pero va a tener que decir que no, para poder afrontar una serie de cosas. Hablaban de la hipoteca revertida. Todavía en nuestra sociedad está muy dado el tema de heredar. Heredar una propiedad o heredar la casa. A lo mejor es algo que tendrá que ir pasando la hoja con ese tema, porque a lo mejor sus bienes adquiridos
tendrán que ser convertidos en líquidos para poder seguir subsistiendo. Entonces ese empoderamiento como persona, y vuelvo a decir, esa capacidad que tenga la persona de autogestionarse, y lo sigo diciendo, en el corazón está de todo esto, está esa capacidad de la persona de autogestionarse. Creo yo que esos serían los elementos. Y voy a decir algo, y unido tal vez haciendo un puente con lo que mencionaba Fabricio, creo que tampoco es tarde como para pensar que una cosa es retirarse y otra cosa es que la persona, y esto lo voy a decir con mucho conocimiento de causa por las experiencias que hemos tenido con personas jubiladas, la persona se jubila de un trabajo, pero no se jubila de querer seguir exponiendo sus aprendizajes, de seguir queriendo transmitir experiencia, de seguir queriendo enseñar o evitar que otras personas cometan errores. Entonces, creo que puede haber un espacio muy importante para esas personas jubiladas, pero también para las empresas, para poder vincularlas, pero ya no desde una línea laboral tradicional como lo conocemos, sino más bien desde ese transmitir conocimiento, transmitir experiencia y hacer que ahora sí, que los círculos laborales tradicionales puedan fluir mucho mejor. Entonces, son algunas de las experiencias que hemos visto alrededor del mundo y que uno con estos espacios los quiere provocar también, no para copiar, sino para decir, bueno, lluvia de ideas, ¿qué más podemos hacer, verdad? Y eso es. Yo creo que es importante, me encanta una palabra que usa don Marco mucho, que es empoderarse. Yo creo que eso es fundamental. Los adultos mayores tienen que creérsela también, ellos tienen que empoderarse. ¿Por qué? Porque ellos son ciudadanos de derecho que tienen que aprender a exigir, ¿verdad? Sus derechos y también a creérsela que está bien, yo ya me jubilé, pero puede ser perfectamente que yo pueda tener una microempresa en X, Y, Z actividad. Nosotros usualmente en el hospital, durante la época del mes del adulto mayor, a través del Día Internacional de la Persona Adulta Mayor, casi siempre hacemos una pequeña feria con microemprendedores y adultos mayores. Ustedes no se imaginan las bellezas que la gente hace de todo tipo. ¿Por qué lo digo? Puede ser perfectamente que sea por necesidad, puede ser que sea por gusto, pero lo importante es que las personas adultas mayores tienen que creerse que ellos pueden seguir haciendo lo que ellos se propongan. Y eso es fundamental. Ahora bien, entonces la sociedad tiene que darles los espacios para que ellos puedan hacerlo, porque si ellos pueden, ¿por qué la sociedad va a decirles que no? Entonces, yo creo que es importante eso, que la persona adulta mayor se empodere y considere lo que necesita hacer para seguir disfrutando con calidad su vida. Si eso significa, porque yo tengo una pensión muy bajita, no tomé las mejores decisiones del mundo, necesito ver cómo conseguir otra fuente de ingresos, bueno, listo, si yo tengo una habilidad, ¿por qué no explotarla? Eso no importa que yo tenga 60, 75, 70, 80 años. Nosotros tenemos personas adultas mayores de 80, 85 años que tienen microempresas increíbles en el área de cocina, en el área de manualidades, y las siguen haciendo y lo disfrutan increíblemente. Y eso además les ayuda desde el punto de vista mental y cognitivo para seguir activos y seguir perfectamente bien. Entonces yo creo que empoderarse es una palabra que me encanta. Yo creo que los adultos mayores también se la tienen que creer para que nos enseñen a los demás que sí pueden, y eso es importantísimo. Sí, yo creo que por ahí también iría como mi idea, ¿verdad? Yo pienso que el empoderarse, sí, el creerse, el entender que la etapa que van a iniciar, que están iniciando, bueno, ya mañana me pensiono, es una etapa como cualquier otra de la vida, que van a tener cosas bonitas, cosas difíciles, cosas, ¿verdad? Que va a estar acompañada de los mismos elementos que han venido acompañados todas las etapas de la vida y los cambios, las transiciones que se van haciendo.
esto que hablaba del empoderamiento, sí, me parece fundamental, me parece que es importante que ellos, si hoy ya yo digo, bueno, ya hoy me pensioné, no me preparé, bueno, en ese momento generar un mapeo, hacer el análisis, bueno, me voy a sentar, ¿cuáles son mis intereses, mis pasiones? ¿Qué quería hacer yo que tal vez tuve que postergar? Porque muchas veces a lo largo de la vida, por un tema laboral, por las obligaciones, responsabilidades económicas, tal vez decimos, ¿cuántas veces dijimos, uy, me hubiera encantado aprender a tejer, a coser, a tocar guitarra, ¿verdad? Entonces, sentarse en ese momento y hacer un mapeo. ¿Cuáles son los intereses que yo he tenido a lo largo de la vida y que he tenido que postergar? Bueno, empezar por ahí. ¿Dónde están las redes de apoyo? ¿Quiénes son mis redes de apoyo? Aparte de, porque muchas veces también, por esto que hablábamos de que el trabajo se vuelve una identidad, tal vez las redes de apoyo están asociadas a la parte laboral. Entonces se siente ese vacío. Entonces, generar ahí un espacio donde uno analice cuáles son las redes, qué personas quiero priorizar en este momento, ¿verdad? Porque también eso es parte de esa etapa de la vida, que muchas veces se habla de que hay, por ejemplo, pérdida de amistades. No es necesariamente eso, es que tal vez lo que se hace es seleccionar con quienes yo quiero terminar, pasar mi tiempo, compartir y generar este tiempo de calidad, ¿verdad? Que se hablaba ahora. Entonces yo creo que si bien hay, por ejemplo, desde la política de vejez y envejecimiento, la del 2021 del 2011 al 2021, había una acción que el Ministerio de Trabajo tenía que crear un manual de preparación para la jubilación, ¿verdad? Para las instituciones públicas y privadas. Entonces, se supone que las instituciones utilizan eso como una herramienta para poder ayudar a las personas que van a enfrentarse a ese proceso a prepararse. Bueno, hay quien no lo habrá hecho, no tuvo el espacio para hacerlo, pero el proceso se puede empezar, ¿verdad? Y además de eso es importante saber que se puede reformular, que en el camino yo puedo decir, mira, esto no era, ahora tengo que cambiar. Y para eso también es ese concepto de entender que la educación vitalicia, el aprender cosas, no necesariamente aprender una profesión, el aprender diferentes cosas es importante y nos ayuda a mantenernos activos mental, física y psicológicamente. Entonces yo creo que es el entender que lo podemos hacer en cualquier momento. Igual así es la vida, ¿verdad? El poder reestructurar, cambiar y ver hacia dónde queremos ir. Entonces creo que es un proceso que, aunque tal vez nos agarró tarde porque ya estamos ahí, se puede hacer, se puede proyectar. Bueno, yo coincido plenamente con lo que han señalado, pero además creo que los espacios de participación son fundamentales y crear esas redes entre ellos mismos, tal vez no necesariamente, o sea, si podemos terminar con una reflexión es llegar y decirle, créansela, organícense, estén juntos, sigan participando, sigan estudiando, conociendo sus derechos, pero todo exigiendo sus derechos. Vea, cuando en algún momento uno señalaba, digamos, organismos como las Contralorías de Servicios, que a veces dicen, es que la gente solo viene a quejarse, o las auditorías que vienen a poner denuncias. Toda vez, y me imagino que le pasará a usted, digamos, en el hospital, cada vez que alguien denuncia algo, hay que verlo como una oportunidad de mejora. Claro. Y cuando a esa oportunidad de mejora le tenemos la capacidad de poderla atender y viene construida en función de las necesidades que, por ejemplo, tengan los adultos mayores, que en su caso son todos adultos mayores los que llegan, pero digamos, tenemos que, desde instituciones como la Defensoría, velar porque esas denuncias sean atendidas, para que podamos generar ese cambio que es oportuno, que siempre se va a dar en materia de derecho, creyéndosela, defendiendo sus derechos, estudiando, participando, creando esos foros de discusión que se han perdido tanto, esos grupos de realidad nacional, donde además no deben de ser, como decir, es como, aquí solamente vienen adultos mayores. No, qué importante o qué bonito sería más bien que esos adultos mayores que estudiaron economía, que estudiaron finanzas, digan, vengan muchachos, sentémonos, hablemos, conversemos, poder ir entremezclando entre generaciones para poder ir compartiendo esos crecimientos. Si pudiéramos tener esos adultos mayores que fueran a las empresas y les dijeran, vean, lo que no hice y lo que les recomiendo hacer. O sea, sería importantísimo. Teniendo espacios, yo creo que desde los medios de comunicación, desde los medios de prensa, podemos tener esos espacios para que las poblaciones adultas mayores se puedan expresar. Y eso es importantísimo,
Creo que todo lo que tenga que ver con participación, de colaboración, de incidencia en la población adulta mayor es lo que tenemos que rescatar. Perfecto, muchísimas gracias a don Marco, a doña Milena, a don Fabricio, a doña Diana y a ustedes que nos acompañaron durante este tiempo. Ojalá que estas reflexiones nos sirvan a todos también para ir estudiando cómo mejorar y cómo prepararnos para ese momento. Estén atentos a más productos de la Nación. Soy Irene Rodríguez, gracias por acompañarnos. El futuro no se arma solo, se arma pieza por pieza. Con un plan voluntario de pensión podés asegurarte más ingresos en tu jubilación, porque tener tu pensión te ayuda a armar todo lo que soñás en tu retiro y que además te permite exonerar el impuesto de la renta y cargas sociales hasta en un 10% del salario bruto o el 10% del ingreso bruto anual si sos trabajador independiente. Lo mejor es que ahorrás y mes a mes tu monto se hace más grande, y todo esto desde 5,000 colones o $50 al mes. Abrilo hoy mismo. Venga a la feria más exclusiva del sector inmobiliario, Expocasa 2025. Los proyectos inmobiliarios más reconocidos, las mejores opciones de financiamiento y todo lo que necesita para la casa de sus sueños. Expocasa, del 16 al 19 de octubre en Centro Eventos Printea, Parque Viva, entrada gratuita.